Egunon guztioi, ongi etorri Innovaskera eta zientziatik berrikuntzara kasu praktikoen webinar honetara. Gracias por asistir a este webinar que inaugura un nuevo ciclo de sesiones impulsadas por la Agencia Vasca de Innovación, por Innovaske, para divulgar pues, la innovación que estamos haciendo en Euskadi. En este nuevo ciclo, a través de casos reales, impulsados por entidades socias, siempre será una entidad socia quien nos cuente el caso, conoceremos cómo el conocimiento científico y tecnológico se convierte en soluciones con impacto económico y social. Estos webinars los vamos a celebrar el último viernes de cada mes y en ellos pues, agentes y empresas del ecosistema vasco de innovación compartirán con sus experiencias, colaboraciones, aprendizajes extraídos de esos casos prácticos. Y además ahora estos webinars están abiertos no solamente a que asistan entidades socias de Innovaske, sino la difusión la hacemos en general a todos los contactos que tenemos y son de libre asistencia. En el día de hoy hablaremos de uno de los grandes retos que empiezan a surgir en el marketing, que es entender las emociones que influyen en nuestras decisiones de compra, pero a través de las nuevas tecnologías. Para ello contamos con Patxi Alija, director general de la PYME alavesa Adimen Investigación, que nos va a explicar cómo esas nuevas tecnologías están revolucionando la investigación de mercados y ayudando a comprender mejor los comportamientos del consumidor, diseñando pues, nuevas estrategias. En el caso de hoy, además, para mí también, después de haber leído el caso y haberlo comentado con Patxi, etcétera, pues a mí me parece muy interesante, que también nos lo va a contar Patxi, cómo el desarrollo de este proyecto ha implicado también una serie de colaboraciones y aprendizajes que han supuesto para Adimen en sí mismos pues, el desarrollo de un proceso de innovación, ¿no? Y eso también es la parte muy interesante del caso de hoy. Ahora sí, Patxi, zurea da hitza. Adelante. Eskerrik asko, Alfredo. Egunon guztioi. Muchas gracias por la invitación a este desayuno de viernes. A todas las personas que hay en remoto habéis decidido que bueno, podía ser interesante compartir unos minutos de esta mañana con nosotros. Y muchas gracias a Innovas por la oportunidad por considerar digno de compartir la experiencia que en los últimos años estamos desarrollando desde Adimen. Sin muchos prolegómenos, si os parece, vamos a avanzar. Y en ese avance, pues lo primero y más importante, pues dar unas pinceladas de quiénes somos para que podáis entender el contexto de nuestra investigación, ¿no? Que cuando decimos Adimen, ¿quiénes somos? ¿Qué es Adimen? Pues Adimen es una empresa de investigación de mercados, una empresa de estudios de mercado. ¿Y qué es esto de los estudios de mercado? Seguramente a muchas personas, cuando oís esto, os vendrá a la cabeza, a muchas o algunas, ¿no? Que, anda, mira, los pesados de las encuestas, esos que hacen encuestas y que o se entrevistan con la gente para obtener su opinión. Y efectivamente, somos ese tipo de empresa que maneja información obtenida directamente del mercado a través de preguntarle. Y eso me permite, bueno, simplemente recordar una pequeña historia que es la que os voy a contar. Hace algunos años, en un desayuno con amigos, en una sidrería cercana al río Sella, mientras estábamos allí riéndonos y pensando en las aventuras que íbamos a tener ese día, apareció por la zona un pescador de la zona llamado José Carlos. Es un hombre de Gijón que se conocía el río como la palma de la mano y que además era muy conocido porque se dedicaba a la pesca de competición. Yo no sabía que existían competiciones de pesca. Pues sí, había competiciones de pesca y además él lo hacía internacionalmente. Y ese hombre vino y se sentó con nosotros porque conocía a mi amigo John, ¿no?
Y bueno, era una persona, la verdad, muy curiosa. En esa charla, pues mi amigo le preguntó, ¿no?, directamente, ¿Cómo se plantea el día, ¿no? Tú que eres un profesional, seguro que volverás a casa con la cesta llena de truchas, ¿no? Y efectivamente, detrás de lo que decía mi amigo John, había una realidad. Él era un profesional que, a diferencia de mi amigo John, si hubiera tenido que ir a pescar, ¿no?, él era consciente de la información que necesitaba para que el día le fuera rentable. Mi amigo John o yo mismo, si hubiéramos ido a ese río, lanzaríamos el cebo, esperaríamos que algún pez con suficiente hambre pasase por delante, le pareciese suficientemente apetitoso, ¿no? Por tanto, un puro ejercicio de suerte el hecho de pescar una trucha. Y ahí está la diferencia de un gran pescador, ¿no? Porque ese pescador internacional como José Carlos, frente a alguien que va al río simplemente a echar unas cañas, pues él tiene un manejo de la información y un entendimiento de las necesidades que es el que le permite llegar al éxito. ¿Qué es lo que entiende? Es capaz de entender cuáles son las necesidades de la trucha que está en ese río, y que son unas necesidades muy bajitas en la pirámide de Maslow, no son tan complicadas como las humanas, ¿no? Necesitan respirar, necesitan comer y necesitan protegerse. Y él es capaz de entender el contexto, como ese río tiene un contexto y unas zonas en las cuales el pez puede alimentarse, otras zonas en las que puede protegerse y otras en las que directamente puede respirar porque el agua está más oxigenada. Y esa capacidad de entender las necesidades del pez y entender el contexto es lo que le permite pescar peces en un río como el Piloña o como el Sella, ¿no?, esos que están allí cerca y que conoce también, pero que también le permite competir en mercados internacionales. Y encima todo lo hace con la observación, es decir, va al río, observa, entiende las posiciones que hay en ese río y con ello él ya interpreta y es perfectamente consciente de dónde están las truchas alimentándose. Pues a diferencia de ese pescador, en la investigación de mercados analizamos las necesidades de los consumidores y de las empresas, pero no solo desde la observación, sino que tenemos la enorme ventaja de que le podemos preguntar a las personas, ¿no?, qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren, ¿no? Porque las empresas de estudios de mercado recolectamos información, la analizamos y la interpretamos, pero con un sentido, porque esto a día de hoy empieza a ser casi una commodity. Cualquiera en nuestras empresas nos dedicamos a hacer eso, aunque fabriquemos puertas, ¿no? ¿Qué información recogemos? Aquella que tiene que ver con las necesidades de las personas consumidoras o el posicionamiento de las empresas, las tendencias del mercado, para que las empresas puedan tomar decisiones óptimas de marketing. Pues dicho esto, tenemos que pensar en cuál es nuestro kit de herramientas básico para poder entender esas necesidades del consumidor. Lo primero, las fuentes primarias, aquellas en las que no existe información, nosotros creamos el dato. Esas por las que en general nos conocéis, ¿no? Son de origen directo, como la encuesta, la entrevista, los grupos con consumidores. No existe esa información y nosotros la creamos preguntando directamente a las personas que la tienen, que son las propias personas consumidoras. Y esto, durante mucho tiempo, fue un monopolio de las empresas especializadas en investigación de mercados, en investigación social. Éramos quienes conocíamos la técnica y además quienes contábamos con las herramientas para poder dirigirnos de forma masiva a los consumidores o a las empresas y recoger sus necesidades, sus hábitos, sus preferencias, sus gustos. Y la segunda fuente clave de la información era lo que llamábamos las fuentes secundarias, es decir, datos que ya existen, datos que recoge el Instituto Nacional de Estadística, el Eustat, o que recogemos nosotros con nuestros CRMs o ERPs, ¿no? Datos públicos o privados que ya existen, que los reciclamos porque nos ayudan a entender la relación. Pues de todo esto va de la presentación, de cómo ha ido cambiando ese balance, ese monopolio que teníamos anteriormente en la obtención de información directa del consumidor, cómo ahora las empresas ya podéis acceder a esa información
de una manera más directa o cómo han cambiado las herramientas que tenemos para conseguir esa información, cómo eso nos ha afectado a nosotros y cómo hemos tenido que diseñar nuevas herramientas para optimizar la información que obtenemos y poder mejorar la toma de decisiones de los decisores de marketing. ¿Vale? Un simple recorrido histórico nos dice que, bueno, pues allá por 2006, entre 2006 y 2010, la investigación de mercados, pues bueno, lo que estaba de moda en aquel momento, lo que se empezaba a poner de moda era la encuesta web, los paneles online, esas encuestas NPS, y eso de hacer investigación, el do it yourself o tú contigo mismo. ¿Qué es esto? Esto tiene que ver con que, bueno, pues el mundo web estaba empezando a despertar. Ahora, en ese momento, empieza a haber herramientas que cualquiera que tuviera interés en preguntar a otras personas podía utilizar para crear sus pequeños cuestionarios y dirigirles las encuestas. En aquel momento, ¿no?, en torno a 2006, las encuestas web suponían no más del 2-3% de nuestro mercado. Eso estamos hablando de 2006. A día de hoy es la fuente principal de recogida de información cuantitativa, ¿no?, lo que tiene que ver con la ejecución de encuestas. Y eso evidentemente ha tenido un impacto muy grande sobre nuestro mercado, que nos obliga a reflexionar sobre cómo podemos seguir ofreciendo un servicio cada vez más óptimo. Todo esto ha ido evolucionando. Bueno, pues, la época del 2011 al 2015 se hablaba mucho de neuromarketing, ¿no?, dejemos de preguntar a los consumidores, hagamos como ese pescador mirando a los peces, ¿no?, ese pescador que hemos contado, buscando a los peces y entendiendo las necesidades del consumidor desde la observación y utilizando tecnología que nos permitiera entender qué pasa por su cabeza, qué emociones está sintiendo cuando les ponemos a un determinado estímulo. Y bueno, pues por continuar, luego ha ido evolucionando, más automatización, investigación ágil, porque cada vez tomamos las decisiones más rápidos, lanzamos productos de una manera más rápida y, bueno, pues ahora el debate que tenemos en este momento con la inteligencia artificial. Pues de este contexto es del que nace el proyecto de innovación o uno de los proyectos de innovación en los que nosotros hemos estado trabajando y que concretamente de los que vamos a hablar hoy. Precisamente por ese momento en el que mencionaba antes, en torno a los 2010, o sea, esa época 2011-2015, en la que el neuromarketing aparece como una gran promesa que viene a resolver todas las deficiencias, ¿no?, o las dudas que teníamos a veces. Es que cuando le preguntamos a los consumidores no siempre dicen la verdad. Bueno, pues seguro que pudiendo utilizar herramientas como, bueno, pues sofisticadas que nos permitan entender lo que pasa por el cerebro de las personas, podremos entenderlo sin sus emociones, lo que sienten y lo que piensan, sin preguntarle, ¿no? Esa era la gran promesa que se producía en torno a 2011-2015. Y nosotros en aquel momento empezamos a hacer algún tipo de acercamiento a tecnología que básicamente lo que hacía, ¿no?, eran una tecnología relativamente sencilla, eran bueno, pues pulseras o pulseras que podían captar la variación de la frecuencia cardíaca de las personas. Bueno, pues a partir de esa variación de la frecuencia cardíaca de las personas, poder intentar entender qué es lo que estaban sintiendo. Para ello hicimos diferentes experimentos, diferentes estudios con dispositivos comerciales. Y llegamos a algunas conclusiones un tanto frustrantes, ¿no? Las primeras es que por aquella época todavía los dispositivos que teníamos a nuestro alcance eran bastante limitados. Los que eran muy buenos para la captura de la información, porque tenían mucha sensibilidad, eran muy opacos a la hora de acceder a la misma, y los que no ponían tantas barreras para poder acceder a esa información, sin embargo, no tenían sensibilidad suficiente como para poder capturar esa información.
Por otro lado, algunos de esos dispositivos eran muy curiosos, ¿no? La banda pectoral, una banda pectoral como la que podemos utilizar cuando salimos a correr o salir a andar en bicicleta para ver la variación de nuestra frecuencia cardíaca. Bueno, en un laboratorio eso está muy bien, pero pedirle a una persona que se quite la camisa, se ponga la banda para luego hacerle unas preguntas y entender qué está pasando por su cabeza, pues cuando menos es excesivamente invasivo. Y eso además nos introduce una serie de limitaciones éticas y legales que era importante tener en cuenta. Y por otro lado, la limitación en los escenarios. A veces nosotros queremos hacer estudios de mercado que están muy pegados al punto de venta para entender qué es lo que el consumidor siente, por ejemplo, cuando acude a un supermercado, y poder acceder a ese supermercado no es tan sencillo, porque lógicamente no puedes interferir en el proceso de venta. Por eso, durante algún tiempo, ese proyecto lo tuvimos congelado, la tecnología no respondía a las necesidades que había en ese momento y, de hecho, prácticamente lo abandonamos la idea. Sin embargo, no dejaba de ser un reto que se quedó en el congelador, ¿no? Si yo tuviera que narrar la historia de innovación de Adimen desde que nace en 2010, pero también la del Grupo Análisis e Investigación con el que nos vinculamos y que tiene una trayectoria de más de 30 años, podríamos decir que como empresa de servicios muy especializada en el traje a medida de nuestros clientes, es decir, en el trabajo ad hoc, realizábamos mucha innovación, pero mucha innovación que más que estratégica era pura táctica. Es decir, innovábamos cada vez que un cliente nos planteaba un reto, lo cual está muy bien porque realizas ese traje a medida para tus clientes, pero eso tiene algunas consecuencias negativas. La primera, ¿no?, que cuando te centras en desarrollos a demanda, pues no siempre son escalables. Lo que le sirve a un cliente no le sirve a otro. Y también era en un contexto en el que nosotros, cuando innovábamos, era o porque realizábamos desarrollos con recursos propios o porque directamente subcontratábamos a proveedores. Pero en ese momento no había una innovación colaborativa por nuestra parte. Dependíamos de nuestras propias capacidades o de las capacidades de los proveedores y, bueno, de nuestra capacidad de adquirirla, claro, ¿no?, esa tecnología. Y esto es uno de los grandes cambios que hemos experimentado en los últimos años. De hecho, con la llegada de la pandemia se produce, bueno, ya una ruptura en esa forma de innovar. Yo recuerdo algunas sesiones de trabajo con el consorcio que luego daría lugar a ese proyecto, a ese primer proyecto Osasundata del que os voy a hablar ahora mismo, que se produjeron todavía durante los tiempos del confinamiento. Y allí nos juntábamos empresas de sectores muy diferentes como las que vamos a ver a continuación, ¿vale? Entonces es el momento en el que arranca Osasundata. ¿Qué es eso de Osasundata? Bueno, es un proyecto de innovación que logra financiación en un proyecto Asitec, en el que colaborábamos empresas como Biolan, Esquilara, el Clúster Gaia, Beazcoa, Accesible o Innovatec, empresas con un gran posicionamiento tecnológico o del mundo de la salud, ¿no? Y colaborábamos con la Universidad del País Vasco, concretamente con el Departamento de Derecho de la Empresa y Derecho Civil. Os preguntaréis, ¿y qué hacíais colaborando con alguien de derecho en un consorcio que lo que buscaba es, ¿no?, desarrollar una investigación dirigida a la creación de una plataforma tecnológica que lo que quería era analizar, utilizando sensores o dispositivos como esas bandas de las que os he dicho antes, esas pulseritas o esas bandas pectorales, entender, bueno, pues cómo las personas nos vamos deteriorando en ocasiones con el paso de la edad y cómo podemos gestionar mejor esos riesgos desde el entendimiento de cómo es la evolución de la persona, sus necesidades, sin necesidad de estar preguntándole continuamente, porque esos dispositivos nos permiten monitorizar su actividad diaria y poder, por tanto, plantear estrategias más eficientes
para tratar de mejorar la calidad de vida de las personas cuando envejecemos. Pues es curioso, porque con tanta empresa tecnológica como estábamos en este consorcio, el Departamento de Derecho Civil, ¿no?, de la Universidad del País Vasco nos venía a aportar algo que era clave, y es la capacidad de anticipación de todos los debates, problemas y reflexiones que tenemos a día de hoy en la Unión Europea respecto a temas de protección de datos, temas especialmente vinculados a la salud y a la inteligencia artificial. Porque, como os podéis imaginar, cuando estábamos hablando de monitorizar a personas utilizando dispositivos como estos, estábamos hablando también de recabar información que, utilizando técnicas de inteligencia artificial o herramientas de inteligencia artificial, pudiéramos analizar en tiempo real para dar una respuesta más eficaz a las personas. ¿Y qué pintaba DIME en una empresa de estudios de mercado en un proyecto como este que tiene un claro enfoque sanitario? Bueno, pues pintamos dos cosas. Por un lado, que teníamos que testar herramientas y teníamos que entender cómo las personas se habitúan a ellas, si las aceptan, no las aceptan, cómo conviven con ellas, y en eso somos expertos. Pero también había que analizar mucha información, y ese también es nuestro expertise, analizar datos. Y además había otros beneficios que esperábamos obtener y que finalmente tuvimos de todo ello, ¿no? Si arrancábamos con la experiencia frustrada de haber intentado utilizar, ¿no?, este tipo de bandas o dispositivos wearables que podemos llevar encima y que nos permiten recabar información de manera permanente sin que nosotros estemos preguntando a las personas, pues una de las en el proyecto Sasundata, por ejemplo, nos servían para valorar en qué medida la persona se desplaza y cómo van cambiando sus patrones de movilidad a lo largo del tiempo. Una prueba neurológica básica para evaluar las capacidades de las personas y cómo evolucionan, ¿no?, es algo tan sencillo como hacer que una persona se desplace unos metros por un pasillo y contar el tiempo que tarda en realizar ese desplazamiento a una velocidad normal, a su velocidad normal. Una medición de estos datos a lo largo del tiempo nos permite evaluar, junto con otras pruebas, en qué medida, ¿no?, esa persona se puede estar deteriorando. Y no solo el desplazamiento, sino la capacidad de giro. Pues el acelerómetro que llevan estas pulseritas es capaz de realizar eso en vivo y en directo. ¿Y qué tiene que ver eso con la actividad de Adime, que hemos dicho que es una empresa de estudios de mercado? Bueno, pues que de la misma manera que podemos monitorizar los desplazamientos de una persona, entendíamos que también contribuiría a que nosotros pudiéramos realizar análisis de los desplazamientos de las personas, por ejemplo, dentro de un centro comercial o dentro de un parque de ocio, por poner un ejemplo, ¿no? O la movilidad urbana, el análisis de la movilidad urbana, porque una de las actividades que hacen empresas como las nuestras, por ejemplo, son las típicas encuestas de movilidad para entender cómo las personas usamos nuestras ciudades y qué tipo de medios empleamos para ello. Otros ejemplos de aplicaciones que entendíamos que podíamos derivar tenían que ver con el análisis de emociones. Por ejemplo, en Osasundata teníamos uno de los socios, Accesible, es experto en el análisis de voz y a través del análisis de algunos patrones de la voz desarrollaron una herramienta capaz de predecir con un nivel de fiabilidad muy elevado la probabilidad de que una persona desarrolle Alzheimer en el futuro. Fundamentalmente por el análisis del texto, lo que la persona dice ante una serie de preguntas y por cómo lo dice, es decir, algunas cualidades de la voz que se expresan al realizar las pruebas. ¿Qué entendíamos que podía tener interés para nosotros? Pues decir, oye, pues el análisis de la capacidad de esos atributos prosódicos de la voz podía ser útil a la hora de interpretar o mejorar la interpretación de las emociones. Es
decir, igual ese dispositivo no tenía suficiente sensibilidad, esa pulserita, si además de patrones como la variación de la frecuencia cardíaca añadíamos elementos como la voz, podría contribuir a mejorar la predicción de lo que la persona siente. ¿Y para qué es esto útil? Pues imaginémonos en el campo publicitario, que es algo que ya es frecuente y hay otras tecnologías que ya lo hacen, nos sirve para entender en qué punto de un determinado anuncio o de una campaña publicitaria una persona se puede sentir vinculada a la misma, alejarse o desconectar. Y otros ejemplos de para qué nos podía servir un proyecto como este es el de los Living Lab. Ese proyecto en el que trabajábamos, Asundata, requería del uso de Living Lab, entornos participativos en los que trabajar con profesionales de la salud y con personas usuarias para entender sus necesidades, en qué medida aceptan la tecnología que queríamos utilizar y en qué medida les resultaba funcional a las y los profesionales en su día a día, ¿no? En qué medida estábamos acertando con la usabilidad de los dispositivos que se querían manejar. Este era un concepto que a nosotros nos interesaba mucho, pero también veíamos que ese concepto de Living Lab o entorno experimental en el que ensayar podía replicarse para otro tipo de investigaciones, no sociales, sino de investigación de mercados, ¿no? Como entornos experimentales donde poder precisamente experimentar con cuestiones de marketing, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la política comercial, por ejemplo, en el punto de venta. Finalizado el proyecto Asundata, en el que nosotros obtuvimos muchos buenos resultados para esos, o sea, en la línea de lo que acabo de comentar, curiosamente se cruzó en nuestro camino una startup, Veris Behavior, e Innovae, ambos expertos de empresas vascas, expertas en el ámbito de la realidad virtual. Y haber tenido una experiencia ya de trabajo colectivo con otras personas, con otras empresas, otras organizaciones, para desarrollar cosas juntos, nos hizo ser más sensibles a la posibilidad de seguir trabajando con otros a la hora de desarrollar y no pensar siempre en desarrollos internos propios muy basados en el posibilismo, en hoy tengo recursos, entonces empujo, pero mañana no tengo recursos y dejo de empujar, ¿no? Y el hecho de contar con primeros espadas, ¿no? Como Innovae, empresa reputada en el ámbito de la realidad virtual, pues nos permitía entender que podíamos juntos explorar cómo superar algunos límites de la investigación comercial, ¿no? Y muy ligado a eso que acabo de mencionar de los Living Lab. Concretamente pensábamos, no podemos ser capaces de recrear gemelos digitales de negocios como un supermercado para entender lo que los consumidores experimentan dentro de los supermercados. No seríamos capaces, porque siendo capaces de realizarlo, entendíamos que podíamos responder a preguntas que a veces desde la investigación comercial clásica no podemos, o que son excesivamente costosas. Pensad que si queremos desarrollar un producto, queremos testarlo dentro de un supermercado, no siempre vamos a tener acceso a ese supermercado para poder hacer el testeo, ¿no? en una fase experimental, o en ocasiones, incluso siendo, si lo que queremos es modificar nuestro punto de venta para mejorar la experiencia de nuestros clientes y facilitar, ¿no? Su satisfacción, simplemente el propio hecho de alterar el orden de los productos, alterar la forma en la que presentamos los productos en el punto de venta, es un lío para el propio supermercado. Poder hacerlo en un entorno virtual exige muchos menos recursos, no tienes que desarrollar todo el proyecto y puedes tomar decisiones ágiles que permitan variarlo sin grandes esfuerzos. Fruto de esa colaboración, ¿no? Tuvimos una primera experiencia que nos permitió crear una serie de modelos de supermercados en las que consumidores,
provistos de unas gafas de realidad virtual que nosotros les prestábamos, podían experimentar y sumergirse en esos supermercados, tocar productos, verlos, experimentarlos, y nosotros podíamos recabar numerosa información, ¿no? Y es que cuando circulaban por los pasillos, en qué se fijaban, qué partes llamaban la atención, qué otras partes no llamaban la atención, qué productos tomaban, ¿no? Cuáles colocaban en su cesta, simulando su compra habitual. Nos permitía investigar o entender al consumidor o su conducta dentro del supermercado, porque estas herramientas permiten monitorizar totalmente lo que esa persona va experimentando, y a la vez, y a diferencia del pescador, a esas personas les podemos seguir preguntando, ¿no? El pescador no le puede preguntar a sus peces, pero nosotros sí podemos hablar con las personas consumidoras. Observamos lo que hacen dentro de este espacio virtual, tenemos una capacidad de observación que supera a la que se puede hacer en la realidad, y podemos profundizar hablando con esas personas. Eso nos da la posibilidad de generar escenarios mucho más realistas que enseñarle unas fotos a un consumidor y pedirle que valore si el producto que tiene delante le gusta o no le gusta. Nosotros podemos desarrollar un producto o un gemelo de un producto que queremos colocar en el mercado, lo podemos situar dentro de los lineales y podemos valorar si el consumidor se percata de que existe, no existe, y si le hemos dicho que compre pan, no solo podemos saber si lo visualiza, sino también si lo toma, lo compra o finalmente lo devuelve, ¿no? Entonces, una herramienta que permite análisis mucho más complejos que los que permite la investigación convencional. Ese desarrollo nos ha permitido avanzar en modelos mucho más interesantes con, bueno, gemelos de supermercados, de farmacias o de diferentes escenarios. Pero aún así, esta tecnología nos estaba planteando nuevos retos porque, aunque es más barato recrear un supermercado virtual que tener uno real, o que modificarlo a tienda abierta y dejar de vender ese día porque estás alterando el patrón de compra de las personas cuya opinión quieres conocer, todavía tenía unos costes y una cierta complejidad técnica que hacía que quien puede desarrollar un supermercado, o si quiero experimentar, yo quiero lanzar un experimento, tengo que tener algunos conocimientos de realidad virtual para poder desarrollarlo, ¿no? Para poder ejecutar ese experimento. Además, la realidad es que, ojo, por mucho que la tecnología de realidad virtual ha experimentado un crecimiento importante en los últimos años, todavía la penetración de las gafas estaba limitada o está limitada, lo cual hace que cuando queremos abordar un experimento de este tipo tenemos que ser nosotros los que proporcionemos gafas de realidad virtual a las personas con las que queremos trabajar, y bueno, pues eso limita la capacidad de llegar a muchas personas y también influye en los costes. Menciono algunos posibles sesgos, pues porque evidentemente es una tecnología que genera wow, ¿no? Las personas cuando se ponen las gafas y se ven en el supermercado, pues esto les llama la atención, aunque también la experimentación nos ha ayudado a controlar ese tipo de sesgos y hacer que no influyan en los resultados de la investigación. Pero como digo, todavía es una herramienta que tiene ciertas limitaciones, porque como no todo el mundo tiene gafas, pues no todo el mundo puede hacer la prueba, salvo que se las proporcionemos nosotros. Y esto supuso un gran reto sobre el que Innovae, Veris y otros socios hemos seguido trabajando, ¿no? O sea, esos retos nos hicieron replantearnos el futuro de la tecnología y decir, oye, ¿podríamos ser capaces de crear un laboratorio virtual mucho más sencillo en el que quien quiera experimentar, las empresas que quieran experimentar, puedan recibir nuestra ayuda, pero también tengan capacidad de, oye, yo quiero testar este nuevo producto en un supermercado, ¿puedo crear yo el layout del supermercado? ¿Puedo yo recrear los lineales en los que se va a exponer mi producto y puedo
experimentar yo con ello sin necesidad de un apoyo complejo, es decir, estrategia do it yourself que mencionábamos anteriormente. Podíamos hacer algo más sencillo y podíamos hacerlo en un entorno que no requiera gafas y por tanto se pueda ejecutar bueno, pues en cualquier portátil, ¿no? Y eso contribuir a que la tecnología fuera más accesible. Y ese es el siguiente reto que nos planteamos. ¿Vale? Pues después de trabajar 2 años en ese proyecto, llegamos al desarrollo completo de una plataforma que a día de hoy es una plataforma cuyos servicios comercializamos. Es una plataforma única en la que las personas que tienen acceso, las empresas que tienen acceso, pueden, lo que he mencionado, desarrollar, simular un punto de venta, puede ser un supermercado, o puede ser una farmacia, o puede ser un restaurante, en el cual generar experiencias, simular experiencias en las que los consumidores se pueden sumergir, invitarles a esos consumidores a participar en esas experiencias y recabar información del resultado de dichas experiencias. Por tanto, un ejemplo muy sencillo, se le podemos plantear un reto como invitar a un conjunto de consumidores a que entren en nuestro supermercado virtual y decirles, bueno, esta tarde hay partido del Athletic, de la Real, del Alavés, y lo quieres ver con tus hijos. Tienes un presupuesto de 50 euros, entra en el súper y date un paseo por él y compra lo que necesites para ver el partido con ellos, ¿no? Y analizamos cuál es la cesta de la compra y su comportamiento en el supermercado dentro de esa experiencia. Eso nos ayuda a entender ¿no? De una manera muy precisa cómo es el comportamiento de la persona. Además, en un entorno totalmente escalable, porque de hecho lo hemos utilizado en España o en América Latina, con unos recursos bastante sencillos, un impacto ambiental muy positivo, porque no necesitamos desplazar la tecnología ni necesitamos crear productos cero que testar, ¿no? Productos beta que testar. Es simplemente un producto totalmente virtualizado que el consumidor puede manejar y puede utilizar sin necesidad de crear productos que luego van a ir a la basura porque no van a ser los que salgan a mercado, y con ello desarrollar estudios de mercado realistas en fases muy primarias del desarrollo del producto. No necesitamos tener una lavadora totalmente producida para testarla, ni tampoco le vamos a enseñar unas fotos poco realistas para que valoren si esa es la lavadora que quiere tener en su casa o no la persona a la que le entrevistamos. Bueno, como os decía, es una herramienta do it yourself en la que una persona puede seleccionar un tipo de supermercado como quiera. Dentro de ese supermercado puede situar las estanterías, baldas o el mobiliario que considere necesario, y una vez que tiene el mobiliario seleccionado va a poder colocar los productos que normalmente encontraría en un supermercado, y dentro de esos productos podrá colocar aquellos que quiere testar. Pero a veces no queremos testar producto, a veces podemos querer testar cómo impacta un cambio en los precios, o cómo cambia una política promocional, o cómo cambia el hecho de que las ofertas las marquemos con un color o con otro color, ¿no? Esa es la plataforma o el resultado final. Pero casi más que el resultado, yo creo que cuando hablaba con Alfredo, él me decía, bueno, a mí lo que me gustaría es que hablemos de qué habéis aprendido de todo esto, ¿no? De todo ese proceso que habéis experimentado en estos años. Bueno, pues el primero y más importante es pasar del posibilismo, del trabajar con los recursos propios, o como mucho con contratar a alguien que me puede proveer de una tecnología, de una herramienta o de un conocimiento, a trabajar de forma colaborativa. Para nosotros, esa primera experiencia en Osasundata, que no ha sido la única de trabajo en consorcio, fue un cambio radical. El hecho de trabajar con otros iguales, pero también con empresas
que compiten con nosotros en nuestro mismo mercado, pero que decidimos juntos explorar posibilidades, ¿no?, de trabajo colaborativo, supuso un gran cambio en nuestra forma de innovar, permitiéndonos llegar mucho más lejos de lo que habíamos sido capaces trabajando con nuestros recursos propios. El segundo aprendizaje, muy importante, tiene que ver con el trabajo con centros tecnológicos y en este caso con universidades. A veces desde el sector privado tenemos nuestros recelos a trabajar con investigadores procedentes de las universidades, ¿no? Pues pensar que trabajamos en otros ritmos, con otras prioridades, etc. Bueno, pues puede ser real o no. A veces lo que hemos visto es que igual ellos nos han tenido que esperar en otras tareas porque estamos condenados, ¿no?, como empresas a responder a nuestra cuenta de explotación, y a veces nuestras prioridades también cambian y la innovación pasa a un segundo plano, ¿no? Deja de ser lo más importante porque tengo que responder a la cuenta de explotación. Bueno, pues nuestra experiencia ha sido muy positiva. El background de sus investigadores es un valor diferencial. Yo puedo decir con orgullo que las personas con las que colaboramos en ese primer proyecto Osasundata, pero también en ISUR y otros proyectos posteriores, es que anticiparon situaciones, ¿no?, tenían un conocimiento que les permitía anticipar situaciones que ahora mismo estamos viviendo. Y yo recuerdo especialmente todo lo que fueron los procesos de, bueno, todo lo que tuvo que ver con la gestión legal de los dispositivos, el conocimiento normativo. Vale, dices, bueno, eso lo podrías haber contratado con una consultora especializada. Bueno, pues el hecho de haber trabajado con investigadores nos permitió entender cosas que iban a suceder posteriormente con la difusión de herramientas de inteligencia artificial de forma masiva, ¿no? Todos esos debates éticos y normativos que tenemos hoy en la Unión Europea ya los estábamos anticipando a finales de 2020-2021, o nos los estaban anticipando de una manera muy clara y muy precisa, y anticipando también cuál iba a ser la respuesta de las instituciones europeas. Eso nos permitió a nosotros acomodar nuestro marco y dar una respuesta siempre dentro del marco normativo que nos afecta. Y por otro lado, el hecho de haber trabajado en proyectos ASITEC, bueno, pues que en muchas ocasiones los podemos tener asociados, ¿no?, sobre todo en nuestras primeras experiencias, a burocracia, tener que rellenar papeles, formularios, etcétera, llevar controles de determinadas cosas. Para nosotros también supuso un aprendizaje muy importante, porque nos ayudó a pasar de la innovación con recursos internos basada en el posibilismo ad hoc a la planificación. Esa necesidad de tenerlo todo documentado y bien ordenado, sistematizado y periodificado, con calendarios claros, con objetivos claros, entregables claros, sprints, ¿no?, dentro de ese proceso, pues nos ayudó a planificar la innovación de una manera diferente, salir del posibilismo para orientarnos a la planificación. Todos ellos para nosotros han sido aprendizajes extraordinariamente valiosos, al punto que ahora nos ayudan a pensar en nuevos retos, como buscar nuevos sectores con los que alcanzar con estas tecnologías o con otros desarrollos, pero siempre sin perder el foco. Somos una empresa de estudios de mercado que lo que trata de recabar información relevante para los decisores sobre las necesidades de sus clientes con el objetivo de satisfacerlas. Y desde ese punto de vista, pues nosotros tenemos que seguir trabajando. Muchas gracias y hasta aquí era el contenido de la presentación. Así que a partir de aquí me pongo a vuestra disposición. Bueno, pues es que ricasco, muchísimas gracias, Pachi. La verdad que ha sido muy, muy, muy interesante, muy aleccionador. Has contado tanto la parte técnica del proyecto, que es interesantísima, y cómo habéis evolucionado, porque ha sido lo que has contado ha sido un proceso de muchos años. Has empezado en el año, hablando del año 2011, o sea que... y entonces, bueno, pues ha sido muy interesante todo ese recorrido, ¿no? Y también has contado en esas conclusiones finales
pues lo que hablabas, ¿no? De cómo pasar del posibilismo a tener las cosas organizadas y planteadas de una forma en el que el proceso de innovación esté pues planificado, ¿no? Las dos variantes de todo lo que nos has contado. Bueno, abrimos el turno de preguntas. Veo Ana Moya, que tiene una pregunta, ha levantado la mano. Pues nada, Sí, adelante. sí, hola, buenos días. Perdonad, no tengo la cámara puesta, que la tengo un poco para allá y no me va bien el tema de la cámara. Bueno, muy sencillo. Me gustaría preguntarle a Pachi, en los entornos de realidad virtual, ¿cómo obtenéis la información de los consumidores? ¿Cómo obtenéis esa información? Porque al final, en un entorno real, pues por observación perfectamente, pues bueno, preguntando también perfectamente. También en el entorno virtual se le pregunta como tal, o cómo obtenéis la información de lo que está ocurriendo en ese entorno virtual y la persona que está interactuando con ese entorno. Gracias. Muchas gracias, Ana. Una excelente pregunta, porque de hecho ahí venía el reto cuando estaba tratando de explicar las diferencias, ¿no?, entre ese pescador que estaba en el río y las empresas de estudios de mercado. Él se basa puramente y exclusivamente en la observación, y las empresas de estudios de mercado tenemos la capacidad, además, o la posibilidad de preguntar a las personas. Pues las plataformas de entorno virtual nos ayudan en las dos dimensiones. Permiten observar conductas y nos permiten, con captura automática de información, y nos permiten además interactuar con las personas. Supongamos en un escenario de realidad virtual basado con gafas, ¿vale? Basado en la utilización de gafas. Varía esto un poquito en función de qué tecnología estés utilizando, pero porque evidentemente las gafas te permiten capturar mucha más información. Pero lo primero que debes entender es que una vez que una persona se sumerge en el supermercado, podemos capturar la información completa de lo que sucede en el supermercado. Eso que, por ejemplo, Amazon hace muy bien cuando entramos dentro, ¿no? Que es qué ha buscado, qué ha visto, sobre qué productos ha clicado y qué productos ha introducido en la cesta, es decir, el funnel completo. Pues las herramientas de realidad virtual nos permiten exactamente lo mismo. Podemos saber por qué pasillos ha pasado la persona del supermercado. Sobre todo si estás utilizando gafas de realidad virtual, como tienen dispositivos eye tracking, puedes conocer qué es donde ha fijado la mirada, qué productos ha observado o no. Eso ya sabemos que hay herramientas de eye tracking que te permiten observarlo en un supermercado real, pero no puedes cambiar las estanterías de ese supermercado real de una manera tan fácil como lo puedes hacer en un supermercado virtual, ¿no? Podemos capturar, por tanto, automáticamente esa información. Podemos saber qué productos ha tomado en su mano, porque las personas que entran en la plataforma, lo hagan con el ordenador o lo hagan con las gafas de realidad virtual, pueden coger los productos, los colocan en su cesta y al final salen por la caja y compran. Por tanto, analizas el funnel completo. Pero además se le puede entrevistar a la persona. Puede haber diferentes modelos de entrevista. Puede ser una entrevista acompañada, es decir, mientras está realizando la experiencia con sus gafas de realidad virtual, le podemos estar realizando una entrevista en profundidad, o no, simplemente escuchando lo que la persona dice, ir tomando nota, y cuando termina, realizarle una entrevista o una encuesta cuando optamos por muestras más masivas, especialmente en el caso de la encuestación web, o sea, de las experiencias web. Vale. Muy bien, gracias. Entendido. Y, por ejemplo, en esos entornos no reales, el tema de las emociones y otros datos que, bueno, también a través de preguntas y demás se obtienen, o sea, no con dispositivos, a eso me refiero, no utilizando los propios dispositivos que tenéis en los entornos, bien sean gafas o bien sea lo que está seleccionando en el supermercado o lo que fuera, sino más allá, otro tipo de datos, ¿no?, que te dé información sobre qué emociones o qué está sintiendo la persona en cada decisión o en cada selección o lo que fuera. ¿En ese tema también habéis metido en los espacios virtuales o en los espacios no reales? Claramente, cuando realizamos una investigación, lógicamente, dependiendo del objetivo de la misma, porque no siempre es objetivo entender lo que las personas sienten, sino que en otras ocasiones estamos hablando de decisiones, se combina el uso de tecnología
con lo declarativo, porque volvemos a la diferencia del pez. Al pez podemos observar sus necesidades, pero no le preguntamos. Afortunadamente, con las personas no solo podemos preguntarle qué necesita, sino qué siente y además cómo lo interpreta, porque a veces los humanos tendemos a juzgar las emociones de los demás e interpretarlas cuando es la persona la que mejor las puede interpretar, ¿no? Entonces, lógicamente, implica la combinación de tecnología y de herramientas clásicas de cuestionamiento. Perfecto. Muy bien, respondido. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues gracias, Ana. Nos quedarían, 5 minutillos de reunión si no queremos pasarnos de la hora, pero podemos, si hay más preguntas, tenemos tiempo, vamos. Si no, de todas formas, tenéis en esta última traspa están los datos de contacto de Patxi. También en el chat hemos incluido los datos de contacto de Patxi en el chat de la reunión y los tenéis ahí. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo quería preguntarte, Patxi, has comentado que es una plataforma, el último paso en el que estáis a día de hoy, que es pionera a nivel estatal, que no hay otra cosa parecida, ¿no? O igual. Eso, si nos puedes ampliar un poco, o sea, ¿en qué situación estáis? Bien. En el ámbito de la realidad virtual hay algunos casos que se experimenta de una manera muy sencilla, a veces con cuestionarios que incluyen objetos en 3 dimensiones, pero no existe una plataforma completa en la que un usuario, pueda definir un experimento y desarrollarlo de manera completa como se puede hacer con la nuestra. Podemos contar con algunas referencias en Estados Unidos, en Francia. Sí, existen otros operadores que pueden tener herramientas parecidas con algunas pequeñas diferencias, pero en nuestro entorno es una herramienta nueva. Muy bien. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias, Patxi. Muy, muy interesante y, como dice Juan Ignacio, excelente presentación. Gracias a todas las personas que habéis asistido, que nos habéis acompañado. Patxi, si quieres decir algo más para despedirte. Poco más. Muchas gracias por la paciencia de empezar el viernes así con nosotros. Un abrazo.